Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y esta vez tenemos una muy interesante del famoso Mercado de la Merced. Para quienes no conocen este lugar, ya tenemos algunos videos en el canal con algunas historias muy interesantes de este. Pues además de ser un lugar con una vibra bastante pesada, podría ser uno de los mercados más famosos por su enigmática área de brujería. Quédense hasta el final porque esta historia los va a dejar sorprendidos. Antes de empezar, quizás vaya a sonar muy repetitivo por este mes, pero les pediré en todos los videos siguientes que por favor, hermanos, no olviden dejar un like y un comentario en cada video de esta especial, pues solo de esa manera seremos más compartidos en la plataforma. Llegaremos a más personas y, por supuesto, llegarán más historias al canal. Pero bueno, dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Sectas en la Merced. Historia anónima, enviada desde CDMX. Buenas noches para todo el culto. Me llamo Ana y quiero contarles una historia que, si bien no me sucedió a mí, no dudo ni una sola palabra de ella. Verán, yo estuve un tiempo como trabajo social en un albergue que está sobre la Congreso de la Unión. Como se podrán imaginar, ahí llegaba un sinfín de gente diariamente. El albergue era más que nada para personas sin hogar y demás, aunque creo que ahora ya está abarrotado de migrantes o algo así me contaron. Pues bueno, ahí conocí muchas personas con historias muy interesantes. La mayoría personas mayores y mujeres que por una u otra razón terminaban en las calles. Desde consumo de sustancias que hizo que perdieran todo, hasta hijos que les quitaban todo y los dejaban sin nada. Les juro que a veces llegaba hasta estresada a mi casa de la rabia y tristeza que a veces me producían las historias. Ya conocía a la mayoría de personas que llegaban por las noches a dormir al albergue. Algunos iban unas cuantas semanas y los dejaba de ver. Llegaban algunos nuevos, pero había una persona en especial que ya tenía identificada. Lo más raro es que no habíamos cruzado ni una sola palabra. Él solo llegaba ya casi cuando estábamos por cerrar y por la mañana pues no sé a qué hora se iría. Esa persona era un señor, quizás sería el de menos edad que llegaba al albergue. Quizás tendría unos 35 o 38 años. Al principio pensaba que solo iba por la cena, pero posiblemente era la única persona que veía cada noche sin falta, ya casi por un mes y medio. Cuando servíamos la comida, yo como a todos les daba las buenas noches, pero él ni siquiera contestaba. Al principio llegué a pensar que no podía hablar, pero no era el caso. Al parecer, él no hablaba con nadie más. Solo llegaba, cenaba y se dormía. Esa era la única interacción que tuvimos durante un mes. Hubo una noche donde, la verdad, ya no recuerdo por qué me tuve que ir temprano, pues yo llegaba a las 9 de la noche y me iba como entre 5 o 6 de la mañana. Ese día creo que solo fui si acaso por media hora y después me tuve que salir. Recuerdo que estaba lloviendo y estaba esperando mi Uber. Vi que del otro lado venían unas personas caminando en sentido contrario y solo hice por acercarme a la puerta por si acaso, pues mi instinto no estaba mal. Esos dos tipos cruzaron la calle y llegaron directamente a asaltarme. Creo que por el miedo me bloqueé cuando pude meterme rápido y ya, pero en lo que me arrebataban mi bolsa y trataban de quitarme mi celular, se empezaron a escuchar gritos de un hombre que me dejaran en paz. Al parecer, apenas eran unos adolescentes. Ni siquiera traían armas, solo pues con el miedo te asaltaban. Ellos salieron corriendo y cuando volteé a ver, venía corriendo el señor ese que yo pensaba que no hablaba. Aunque dicen que es algo común, pues era la primera vez que me pasaba algo así, y pues no podía hacer más que llorar del susto. Era raro porque lloraba y a la vez estaba sorprendida porque el señor me preguntaba que si estaba bien y cosas así. Pues ese día entramos. Le di las gracias y si bien no tuvimos la gran plática, al menos esa noche habíamos cruzado algunas palabras. Los días siguientes las pláticas empezaron a ser más frecuentes hasta que quedábamos casi de madrugada hablando de cualquier tema e historia de nuestras vidas. Como siempre y de costumbre, yo le preguntaba a todos el cómo habían terminado en esa situación, pero él me dijo que no le gustaba hablar de eso y nunca lo hizo. ¿Quién sabe qué le habría pasado al pobre? Era muy elocuente y aseado. Si bien está mal tener prejuicios, en esos lugares aprendías a identificar a las personas que consumían alguna sustancia, pues sus pláticas en ocasiones se tornaban confusas y algo inventadas. Pero él no. Él parecía totalmente en sus 5 sentidos todas las noches. Me contaba historias o anécdotas muy interesantes. Él era de Ecatepec. Me contaba muchas cosas sobre la zona y pues lo que había vivido en la calle.
De hecho, él me contó sobre la trata de menores que se da en las calles y semáforos. Incluso pensé en hacer una denuncia con toda la información que me contó, pero me convencieron de que solo me pondría en peligro, que no debía meterme en esas cosas. Sé que está mal, pero al final me dio miedo y desistí de eso. Bueno, un sinfín de historias, hasta el día que llegó una muy interesante. Esto es lo que recuerdo que él me contó esa noche. Entre la plática, una noche salió en la conversación el mercado de la Merced. Esa noche él me dijo que me iba a contar algo que a lo mejor no le iba a creer, pero que a ver si de perdida hacía que me diera miedo y no volviera a ir al menos sola a ese lugar. Pues él me contó que hace unos 2 años atrás él dormía ahí alrededor de la zona del mercado. Principalmente porque en las mañanas se iba a ayudarle a los locatarios de afuera a barrer o a acomodar y le daban algo para pasar el día. Como él básicamente se quedaba a dormir por esa zona, la conocía muy bien. Sabía lo que pasaba de día y de noche. Y aunque la mayoría de cosas sobre ese lugar son ciertas, lo de los animalitos y sobre la brujería, había cosas pues que solo eran rumores. Pero esa noche él me dijo tantas cosas que empecé a creer que todos los rumores eran ciertos. Me decía que en las noches pasaban cosas extrañas en ese lugar, que se oían gritos de adentro a veces pidiendo ayuda. Pero ya después de días de andar ahí en las noches buscando cosas entre la basura, él y las demás personas en su misma situación ya ni se les hacía raro. Él me decía que siempre había pensado que ahí metían a personas que privaban de su libertad. Pero bueno, la cosa cambió desde el día que hubo el último incendio. Pasaron varios días con el mercado cerrado, y pues ahí era donde él se ganaba unos pesos para sobrevivir al día. Me confesó con vergüenza que una noche, por la desesperación, y a lo mejor animado por otra persona que se juntaba con él y además del alcohol que habían tomado, se animaron a meterse al mercado a ver qué podían robar y pues venderlo. Me contó que por detrás de la entrada principal, donde está el puente peatonal, había maneras por donde meterse, pero que ya nadie lo hacía porque la mayoría de los locales estaban cerrados con cortinas metálicas, así que lo único que podían encontrar pues sería basura y algunas sillas afuera en todo caso. Más allá de eso, todo era como un laberinto sin fin de cortinas metálicas. Bueno, él se animó porque su compañero lo convenció que él sabía cómo abrir candados y pues se lograron meter. Iban sin lámparas ni nada por el estilo, y solo se iban guiando por la luz que entraba de fuera. Había pasillos que estaban en completa oscuridad y se veían extraños. Pero bueno, la cosa es que al final no lograron abrir ningún candado, como había dicho el amigo. Se pelearon y pues cada quien agarró por su lado. Él no se acordaba muy bien de por dónde habían llegado, pero pues empezó a caminar. Dice que si bien no estaba tan complicado el mercado por dentro, de noche y tomado se volvía algo confuso. Pues empezó a caminar y su amigo pues quién sabe para dónde se habrá ido. Dice que se habían separado por el área de brujería, y ya un poco molesto de no encontrar el lugar por donde habían entrado, dice que escuchó gritos que estaba seguro eran de su amigo. Después se escuchó cómo abrieron y cerraron una de esas cortinas metálicas y después ya no se escuchó nada. Se asustó y se preocupó por su amigo, pero me dijo que la clave para sobrevivir en la calle es preocuparte solo por ti mismo. Aún así dice que fue más por la curiosidad que por buena gente. Empezó a caminar en silencio entre los pasillos oscuros. Ahí fue donde todo se empezó a poner extraño. Dice que empezó a escuchar cómo corrían entre los pasillos, a veces muy cerca y a veces a lo lejos. Que todo se empezó a poner raro porque oía risas y voces por todos lados. Escuchaba cómo se movían las cortinas metálicas. Ahí dice que ya empezó como a caer en pánico y empezó a correr entre los pasillos. Pero donde escuchaba ruido se detenía y corría hacia el otro lado. Él sentía que lo estaban cazando. Empezaba a preguntarse qué le había pasado a su amigo y qué le iba a pasar a él si no lograba salir de ahí. De alguna manera cree que lo acorralaron y lo llevaron de nuevo al área donde se había separado de su amigo. En uno de esos pasillos, dice que pasó corriendo y alcanzó a ver que salía luz de uno de los locales con la cortina levantada. Se regresó y se detuvo para mirar si había alguien ahí. Quizás todo había sido un locatario que había encontrado a su amigo robando o algo así. Se quedó un rato mirando, pero no se veía ni se escuchaba nada. La curiosidad le ganó y empezó a caminar poco a poco hasta el local donde salía la luz. Pues así asustado y preocupado, caminó lentamente hasta que pudo ver el interior del local. Dice que había muchas velas en las paredes, estatuas de la Santa Muerte y esas cosas.
pero en el piso había manchas de sangre. Empezó a asustarse, ahora sí en serio, y a entrar en pánico. Dice que en la esquina había como una cortina y solo la movió lo más alejado posible. Dice que detrás de la cortina había un cuartito y una como puerta en el suelo, como a una bodega o algo así. De pronto empezó a escuchar voces y gritos de adentro, y por alguna razón se escuchaban muy a lo lejos, pero provenían de ese lugar. A la vez empezó a escuchar golpes en las cortinas como si se vinieran acercando. Por alguna razón, la curiosidad fue más fuerte que el miedo, y antes de salir corriendo, se asomó ahí abajo. Era un lugar muy grande. Había varias personas arrodilladas viendo a una pared, y en esa pared, una persona amarrada en una silla. Dice que era su amigo, que parecía inconsciente o ya sin vida. Apenas vio eso y empezó a correr sin parar hasta que llegó a una de las orillas, y de ahí siguió corriendo hasta encontrar otra vez el lugar por donde había entrado. Salió rápidamente y volteó por última vez. Dice que vio en los pasillos las siluetas de esa gente parada viéndolo desde la oscuridad. Él empezó a correr hacia el frente del mercado y se cruzó con una patrulla, pues él mismo los detuvo y les contó lo que había pasado. La cosa es que solo lo detuvieron por haberse metido y no le hicieron caso de todo lo demás que les había contado. Desde ese día, dice que no volvió a contar lo que había visto. También se alejó de la zona del mercado y por eso empezó a dormir en refugios. Él tenía miedo de estar en las calles de noche. Sentía que esas personas lo estaban vigilando y esperando el momento para llevarlo ahí abajo a tener el mismo final que su compañero. Yo me quedé en shock después de toda esa historia. No me cree, ¿verdad?, me dijo él. Pero eso era lo malo, que yo creía en cada palabra que él me había dicho. Estaba aterrada de quizás descubrir el trasfondo de tantos rumores de desapariciones de día y de noche en ese lugar. Personas que entraban y no volvían a salir y parecía que hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Pues créanme que desde ese día jamás me volví a acercar a esa zona. Y siempre en la calle estoy muy alerta y a veces me molesta porque me siento como paranoica. Yo seguí ahí unas semanas más hasta completar mis horas de trabajo social. Y cuando se llegó el día de irme, por alguna extraña razón o coincidencia, él no fue ese día en la noche. Desde ahí, pues, jamás supe qué habrá pasado con él. Y espero, y me gusta creer que está bien y logró salir de las calles. Es lo que prefiero creer. Hace poco tuve un vuelo en la madrugada. Pedí un Uber y pues todo iba normal. Iba viendo la calle y los pocos carros que circulaban. Hasta que pasamos por el mercado de la Merced y recordé todo esto. Me imaginé todo lo que me había contado. Empecé a hiperventilar y hasta pensar lo peor del conductor del Uber. Mi cabeza me decía que él me iba a entregar a esa gente. Como pude me tranquilicé hasta que llegamos al aeropuerto. No sé si ya sea un trauma como tal, pero estar cerca de ese lugar me pone mal. No quisiera estigmatizar el lugar porque obviamente hay mucha gente buena que se va a trabajar y a ganarse la vida. Pero creo que hay ciertas personas en ese lugar. Hay cosas muy extrañas pasando ahí, y de las cuales los rumores cada vez son más. Solo Dios sabrá qué le pasa a esa gente. Pues no les diré que me crean. Cada quien es libre de opinar. Pero de verdad, me gustaría sentir que no estoy loca y que solo me contaron una mentira que ahora me produce terror. De verdad, si alguien sabe cosas de este lugar, me gustaría escucharlos. Estaré atenta a los comentarios. Por el momento, esa sería toda mi historia. Saludos a todos y bendiciones a todo el culto. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta historia y qué otros rumores han escuchado de este mercado. También los estaré leyendo. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.